Teníamos la de abajo. Pero vos me dijiste que esta clase la puedes grabar en cualquier momento del día, ¿no? Sí, la voy a grabar ahora. Después te voy a enseñar para que grabes el viernes en casa. Ahora te explico. Tómate el traguito que queda. Termina vos, si te gusta el vino. No. Ya tomé anoche yo. Cuando estaba sola. Bueno, hola. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el manejo de los corticoides y los inmunosupresores en los pacientes con weight. Gracias a la SAO por la invitación. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir. La verdad es que es un tema muy amplio que podríamos estar hablando un día entero de esto. Traté de acortarlo lo más posible con lo que utilizamos de manera más frecuente como oftalmólogos. Así que bueno, algunos principios generales que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de las uveitis no infecciosas. ¿Y por qué me voy a referir a uveitis no infecciosas? Porque en realidad, cuando yo voy a tratar a un paciente pura y exclusivamente con corticoides a dosis inmunosupresoras o con inmunosupresores propiamente dichos, estoy hablando de pacientes en los cuales descarté que tengan una infección, porque las uveitis infecciosas, que ya lo habrán visto en otro momento en el curso, se tratan de otra manera. Entonces, como principios generales tenemos que saber que esto es un gran desafío médico por la gran variedad de mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en la uveitis infecciosa. No es como en una uveitis infecciosa que está generada por tal parásito o tal virus y con tal medicación calmo. Acá es un poquitito más complejo. Entonces, lo más importante es que el paciente esté libre de inflamación, poder prevenir las recurrencias, poder preservar la función visual de mi paciente y, por supuesto, disminuir al máximo los efectos adversos asociados a las distintas terapias, digamos, que hoy en día existen y ahora las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces, lo que tenemos que saber es que la uveitis no infecciosa o la voy a clasificar como la inflamación intraocular, que tiene una etiología autoinmune conocida o desconocida, pero siempre, y acá está la palabra clave, en ausencia de un agente infeccioso. ¿Y cómo hago yo, cómo sé yo que no tiene un agente infeccioso? Y acá está mi primer paso y lo más importante, descartar la infección. Porque si yo empiezo a tratar a mi paciente con dosis inmunosupresoras de corticoides o con inmunosupresores, obviamente dicho, voy a empeorar el cuadro o puedo llegar a hacerle un daño muy grande al paciente. Entonces, siempre, para decir que se trata de una uveitis no infecciosa, tengo que, por supuesto, descartar todos los agentes infecciosos, como ya habrán aprendido también a lo largo de la Y como principios generales también tenemos que tener en cuenta que existen dos grandes pasos para tratar al paciente. El primer paso es controlar la fase aguda de la inflamación, rápido, agresivamente y de manera efectiva, pero con una terapia que la voy a utilizar a corto plazo, que son mis corticoides. Lo que tienen de bueno los corticoides es que actúan muy rápido, bloqueando todas las vías de inflamación. Pero lo que tienen de malo es que yo no los puedo utilizar a largo plazo, por eso se llaman el primer paso. Y el segundo paso lo que tengo que hacer es manejar a largo plazo esa inflamación que logré controlar con los corticoides, y lo que voy a utilizar son drogas a las que vamos a llamar drogas ahorradoras de corticoides. Entonces, vamos a dividir esta clase en tres grandes líneas, por así decirlo. Por la primera línea, que son los corticoides, que a pesar de que están en el mercado hace muchísimos años, en 1950, siguen siendo fundamentales para el tratamiento de enfermedades inflamatorias como mi primer paso. Y los corticoides tienen actividad antiinflamatoria a nivel de la transcripción genómica, generando una amplia acción antiinflamatoria, como decíamos. Pero lo que tienen de malo los corticoides es que para poder generar esta amplia acción antiinflamatoria, van a resultar en una amplia variedad de efectos adversos. Y va a depender la cantidad o cómo son los efectos adversos que me genere el corticoide, va a depender de la vía de administración. No es lo mismo dar un corticoide oral que un corticoide tópico. El tiempo de administración no es lo mismo dar un corticoide de 15 días que 6 meses. Y la dosis administrada no es lo mismo dar 1 miligramo, kilogramo día que 3 miligramos de corticoides. Entonces, todas estas cosas tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en los efectos adversos que puede tener el paciente.
Pensando en la vía de administración, como les dije recién, la vía de administración puede ser sistémica, oral, una de las más utilizadas, intravenosa para algunos casos por ahí donde queremos que actúe un poquito más rápido, o intramuscular para otros casos. Tópica nos referimos a las gotas, principalmente la que utilizamos es el acetato de prednisolona al 1%, y la regional, que es la que en realidad genera más efectos adversos oculares, que ahora vamos a ver cuáles son, que son bueno, la administración de corticoides intravítrea, subtenoniana, subconjuntival, y hoy en día existen algunas otras que por ahí en Argentina no las utilizamos. Y acá tenemos en realidad una lista que está acortada, ¿no? Porque efectos adversos de corticoides podemos estar un mes entero hablando. Yo les puse los que son más frecuentes y por ahí algunos que son bastante graves y que los podemos prevenir de alguna manera, como el aumento de peso, la fase de luna llena, la resistencia a la insulina, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, el aumento de riesgo de eventos cardiovasculares, la presencia de infecciones, las úlceras gástricas, la osteoporosis, y etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las más conocidas. Y dentro de las complicaciones oculares, el paciente puede presentar catarata, glaucoma o la corioretinopatía serosa central, entre otras también. Ahora, yo como oftalmólogo, como médico, ¿cómo puedo reducir estos efectos adversos en mi paciente? Bueno, yo sé que mi paciente tiene una uveitis infecciosa y que tengo que comenzar a tratarlo con corticoides a altas dosis. Lo primero que hago es sentarme con tiempo con el paciente y le voy a explicar todo lo que él tiene que saber sobre esta droga que va a tomar. Yo no le estoy recetando un lente al paciente que le doy una receta y el paciente va a la farmacia, va a la óptica y se compra el lente. El paciente tiene que saber que va a recibir corticoides, que es un fármaco que lo va a recibir a dosis altas y que puede generar cualquier tipo de efecto adverso de los que recién hablamos. Entonces, es importante que el paciente entienda que durante este periodo de tiempo, si él se quiere sentir bien, siga cierta dieta. Por ahí no es que hablamos de una dieta estricta, pero sí que coma con poca sal, que no coma con tantas grasas, que no coma tan frito, ¿sí? Que coma muchas frutas, muchas verduras, que haga ejercicio. Eso lo va a ayudar un montón. El mismo corticoide que genera bastante ansiedad, un estado en el cual esa ansiedad te lleva a querer comer más, y por ahí realizando actividad física bajamos un poco esa ansiedad. No fumar, no tomar alcohol. En la mayoría de los casos si vamos a dar corticoides a altas dosis por mucho tiempo, yo tengo que dar una profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol para evitar infecciones. Voy a dar un protector gástrico, esto siempre lo dé a corto o a largo plazo. Voy a proteger de úlceras gástricas a mi paciente con un omeprazol o un lansoprazol con algún protector gástrico. Voy a hacer también profilaxis para la osteoporosis con calcio y vitaminade. Y voy a hacer también, por supuesto, control de laboratorio mientras el paciente esté tomando la medicación por lo menos cada 20 a 30 días. Y una toma de tensión arterial que está buenísimo también que el paciente lo puede lograr, por más que él nunca haya sido hipertenso. Entonces, esta es una lista de cosas que tengo que el paciente se tiene que llevar junto con la receta del corticoide. Y acá lo que hice fue un cuadro que resume un poquitito todo esto que yo les estaba diciendo. Dependiendo del tipo de uveitis que el paciente tenga, el paciente puede tener una uveitis anterior, intermedia, posterior o panuveitis. Si es una uveitis anterior, yo ya hice el fondo de ojos y sé que mi paciente no tiene ningún compromiso a nivel posterior, puedo comenzar con corticoides tópicos, donde tengo el acetato de prednisolona al 1% que recién hablamos. Pero a veces eso es insuficiente, o a veces el paciente no puede usarlo por algún motivo, o necesito reforzar esto que el paciente está usando solamente con gotas, o se trata de un paciente, siempre y cuando hablemos en realidad de un paciente que sea con un cuadro unilateral o asimétrico. Entonces, en esos casos lo que hago es reforzarlo con corticoides regionales, perioculares o intravítreos, dependiendo de cada caso. Ahora, en el caso de que yo tenga una uveitis intermedia, posterior, panuveitis, o hablemos de un cuadro bilateral o con edema macular, con compromiso sistémico, yo no voy a poder tratar a mi paciente con acetato de prednisolona tópica, entonces lo que voy a hacer es dar corticoides sistémicos. La dosis que utilizamos es 1 miligramo por kilogramo. Si esa dosis de corticoides es insuficiente cuando yo la estoy sacando o presenta una reactivación en mi paciente, ahí voy a ir a mi segunda línea, donde vamos a hablar ahora de los inmunosupresores y de los diagnósticos. Entonces,
Ya hablamos de la primera línea, de los corticoides. Obviamente que quedan un montón de cosas más por hablar, pero me parece que con eso que hablamos es suficiente, que por lo menos que tengan una idea hacia dónde apuntamos para el tratamiento de mis pacientes. La segunda línea hablamos de drogas inmunosupresoras, que lo que hacen es que cuando la inflamación no logra ser controlada con los corticoides, como recién hablábamos, voy a utilizar inmunosupresores. Cuando el corticoide tiene demasiados efectos adversos o está contraindicado en un paciente, voy a utilizar drogas inmunosupresoras. O cuando utilicé tratamiento por corticoides por más de 3 meses a una dosis mayor a 5 a 10 miligramos, kilogramo 10, una dosis que se considera alta, voy a necesitar inmunosupresores o en algunas entidades específicas que no responden con corticoides, que yo ya sé que el paciente tiene que comenzar con drogas inmunosupresoras como el PCET, el Pershot o la citologina. Dentro de los inmunosupresores tenemos distintos grupos. Uno de los grupos más utilizados son los antimetabólicos. Y dentro de los antimetabólicos tenemos el metotrexato, la acetopina y el mofetil-mecopentano, que son nombres que por ahí les suena a lo que el paciente está tomando o no. Quizás nosotros como oftalmólogos generales no tenemos que manejar con exactitud esta medicación. Por ahí la manejamos los que hacemos waiting o los reumatólogos. Pero sí por lo menos saber que existen y que con esto trato a los pacientes con diabetes. Y estos, los antimetabólicos, son los que más utilizamos, porque tienen un perfil seguro, porque son baratos, porque los cubre la obra social siempre en primera instancia. Entonces la mayoría de las veces iniciamos con esto. ¿Y de qué se trata? El metotrexato es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa y de otras enzimas también. Inhibe directamente la síntesis del ADN, inhibe la división rápida de los linfocitos, de las células. ¿Cuál es la dosis del metotrexato? Se toma entre 7,5 a 25 miligramos semanales en una droga que se toma una vez a la semana y que se puede indicar por vía oral o por vía subcutánea. Uno va ajustando la dosis de acuerdo a cómo está el paciente con la inflamación. Siempre empiezo, esto aplica en realidad a todos los inmunosupresores, siempre empiezo con una dosis baja. A los 15 a 20 días de comenzar la medicación pido un laboratorio donde voy a evaluar que el paciente tenga bien su hemograma, sus plaquetas, su hepatograma y su creatininemia. Y si todo está bien, voy a aumentar la dosis o voy a ajustar la dosis hasta que el paciente esté sin inflamación. Ajusto la dosis a sus kilogramos primero y una vez que esté ajustada a los kilogramos y veo que no es suficiente, siempre puedo ir un poquito más arriba. Subcutáneo doy en aquellos que tienen muchos efectos adversos gastrointestinales para evitar este paso y hacer que la droga le caiga un poquito mejor al paciente. Y siempre lo doy de la mano del ácido fólico para evitar efectos adversos a nivel de las células intestinales. Como principal efecto adverso del metotrexato son alteraciones gastrointestinales, le dan náuseas, vómitos, algunas sensaciones raras al paciente, pero en realidad es pocas las veces que tenemos los efectos adversos. Y también otros efectos adversos como hepatotoxicidad, alteraciones hematológicas, infecciones, nefrotoxicidad, y esto es importante, es teratogénico, entonces no lo puedo dar en mujeres embarazadas. Pero lo que tiene el metotrexato, como lo ven ahí resaltado, es que es una droga muy segura para darla en niños. Y es el primer paso en los pacientes con artritis reumatoidea asociada a waitis y en otras patologías también, como waitis intermedia de tipo Fanconi y demás. Se usa entonces para uveitis anteriores crónicas recurrentes, en niños, paraplanitis, en algunos pacientes con PKH, que por ahí no puedo acceder a los otros antimetabolitos, sarcoidosis, escleritis no necrotizante, en oftalmia simpática. Y acá el punto es que el metotrexato es, dentro de los inmunosupresores, el más económico. El paciente puede acceder a él sin tener acceso a una obra social. Eso es muy importante. Después tenemos la azatioprina. Lo que hace es interferir en la replicación del ADN y en la transcripción del ARN, inhibe la proliferación de los linfocitos también, reduce la síntesis de la interleuquina 2, que la interleuquina 2 participa en muchos procesos inflamatorios también, y su metabolismo depende de las antioxidantes. La dosis del azatio es distinta, el azatio sí se toma todos los días, es entre 100 a 200 miligramos por día, siempre se empieza con una dosis baja, pruebo que el laboratorio esté bien, que mi paciente tolere la medicación y ahí comienzo a subir la dosis de la azatioprina. También genera efectos adversos gastrointestinales, mielotoxicidad y hepatotoxicidad. Fíjense que la mayoría de los efectos adversos son bastante parecidos, por eso es importante que el primer laboratorio yo lo pido a los 15 días de que el paciente empezó con la medicación. Pero cada 30 días, que es cuando el paciente va a hacerse su control del
la waiting 30, 40 días. Con mucho paciente me tiene que traer un laboratorio que tenga hemograma, plaquetas, hepatograma y creatinina, en el caso de los antimetabólicos. La satio es de amplio uso también, se puede usar para BZ, escleritis, uveitis intermedia, BKH, no es teratogénico, entonces se puede utilizar en mujeres embarazadas. Si bien el embarazo es un factor protector para la inflamación en muchas ocasiones, hay veces que el paciente igual necesita medicación, entonces es dentro de las drogas inmunosupresoras segura, entre comillas, para la mujer embarazada. Y por ahí cuando no usamos otros de los antimetabolitos o le cayó mal alguno de los otros antimetabolitos o algún efecto adverso, podemos utilizar acetaminofén. Yo personalmente no la uso de primera línea, estoy muy acostumbrada a usar metotrexato o el siguiente antimetabolito que les voy a enseñar ahora, pero es muy buena la acetaminofén y es barata, es accesible. Y el tercer antimetabolito es el mofetil-micofenolato, que lo que tiene es que inhibe la iosina monofosfato deshidrogenasa, inhibiendo la proliferación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Y también disminuye la producción de anticuerpos, interfiriendo con la quimiotaxis linfocítica. Entonces, el mofetil-micofenolato, la dosis va entre 1,5 a 2 gramos por día. Yo también siempre doy una dosis, generalmente doy 1 gramo al día, pruebo que el paciente lo tolere bien y después lo subo y generalmente la dosis queda en 2 gramos dependiendo del kilaje del paciente. Como efectos adversos, comparte los efectos adversos que recién hablábamos, pero acá también el principal efecto adverso del mofetil son los efectos gastrointestinales, es teratogénico, también produce pato y nefrotoxicidad, infecciones y alteraciones en las células hemáticas. Entonces es importante que también lo siga con el laboratorio. ¿Y para qué uso el mofetil? Para mí, en la enfermedad de Vogt-Koyan-Ayrada está a la cabeza, es mi droga de elección. Siempre lo utilizo de primera línea, andan muy bien los pacientes con BKH. Tiene un perfil muy seguro también, entonces suelo utilizarlo. También lo puedo utilizar para Berger, escleritis, uveitis intermedia, bueno, entre otras cosas. Entonces, acá dejé los antimetabolitos y ahora pasamos dentro de los inmunosupresores a los inhibidores de la calcineurina, donde tenemos la ciclosporina y el tacrolimus. Antes se usaban un poquito más, ahora pasaron, no se usan tanto. La ciclosporina, la dosis es de 1,5 a 2,5, también se toma todos los días, tiene como efectos adversos la nefrotoxicidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia. Y el tacrolimus, que actúa de la misma manera, la dosis es totalmente distinta, también se toma todos los días y comparten los efectos adversos. Pero la verdad es que no se utilizan mucho hoy en día, excepto ciertas ocupaciones. Y en tercera instancia tenemos a los agentes alquilantes como la ciclofosfamida y el chlorampicina. Antes se utilizaban mucho más los agentes alquilantes, que son bien potentes. El problema con los agentes alquilantes es que tienen muchos efectos adversos. Entonces, al correr del tiempo, como se fueron introduciendo en el mercado otros inmunosupresores, los biológicos y demás, que generan muchísimo o generan un efecto parecido sin generar tantos efectos adversos, se dejaron de lado totalmente y realmente se trata de no utilizarlos, excepto en algunos casos. Lo que tiene la ciclofosfamida es que genera un efecto citotóxico sobre los linfocitos, disminuye la función del linfocito y altera la síntesis directamente del ADN. Algo importante de acordarse de la ciclofosfamida es que desde 1 a 2 miligramos kilogramos de día la dosis, lo tomo por vía oral con abundante agua. Acá es el único que mencioné, el abundante agua, y en realidad dentro de los efectos adversos que tiene la ciclofosfamida, por eso tengo que tomarlo con abundante agua, es que puede dañar las paredes de la vejiga del paciente generando una cistitis hemorrágica y a la larga generando carcinoma de vejiga, así que es muy importante el control de la presencia de hemorragia en la orina del paciente. Entonces acá, a mi laboratorio de control del hemograma, las plaquetas, el hepatograma y la creatininemia, le voy a agregar la orina. Cada 15 días. Los alquilantes se controlan con el laboratorio cada 15 días. O sea, en realidad es un garrón tomar alquilantes, pero en algunos casos no tenemos otra opción. También, bueno, leucopenias, infecciones oportunistas, alteraciones gastrointestinales, malignidad, toxicidad gonadal, pero eso no se puede, en realidad esto no se puede utilizar en pacientes jóvenes.
Pero en casos de flebotitis necrotizante o vasculitis sistémica pemphigoide en pacientes que no tienen recursos o que no pueden adquirir un inmunosupresor o un biológico, por ahí el inmunosupresor o el antimetabolito no le es suficiente, con metotrexato, pero no es suficiente, no pueden sumar el biológico a su terapia, y a veces que no nos queda otro caso, no nos queda otra opción, antes de que el paciente se quede ciego, por ahí es preferible darle esta medicación. Y el cloramucilo actúa de una manera muy parecida a la que recién les dije de la ciclofosfamida, solo que acá no tenemos a la cistitis hemorrágica, pero sí tenemos efectos adversos importantes como la leucopenia, infecciones oportunistas, alteraciones gastrointestinales, malignidad y la toxicidad. Repito, nunca dar esto en pacientes jóvenes. Y las indicaciones exactamente las mismas para escleritis necrotizante, vasculitis sistémica, pemphigoides cicatriciales, es que el riesgo del paciente sea muy elevado y realmente yo no tenga otra opción, tenga totalmente falta de recursos, se puede utilizar. Y por último, para ir cerrando un poquito ya la clase, la tercera línea, dijimos entonces mi primera línea los corticoides, que la puedo usar solo por un tiempito corto. Después tengo los inmunosupresores, que hablamos de los recién de los inmunosupresores, y en tercera línea tengo los biológicos. Los biológicos, ¿para qué me van a servir? Para pacientes, como recién les dije, refractarios o intolerantes al tratamiento inmunosupresor convencional, no les es suficiente, ¿sí? Estos son fármacos dirigidos específicamente a la citokina proinflamatoria involucrada en la respuesta. Entonces, si hay mucha interleuquina tal, bueno, yo voy a utilizar tal biológico que actúe sobre esa interleuquina principal. Tienen un perfil muy seguro y tienen una respuesta mucho más rápida, ¿sí? Y en muchos casos deberíamos usarlo como primera línea en muchas patologías. Lo que pasa es que en Argentina es muy difícil eso, porque la obra social siempre te hace pasar primero por un agente, por un inmunosupresor, y después te deja, cuando el inmunosupresor no funcionó, te deja utilizar un biológico. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos muchísimas veces lo utilizan de primera línea y los pacientes andan súper bien y se evitan un montón de cosas con otros fármacos. Dentro de los biológicos tenemos a los anti-TNF alfa. El factor de necrosis tumoral es una citokina proinflamatoria clave para esto de las uveitis, ¿sí? Fue un papel fundamental en la mediación de múltiples vías de inflamación. Dentro de los anti-TNF alfa, o sea, también podemos decir que debido a la cantidad de acciones inflamatorias, el factor de necrosis tumoral es clave para la cascada inflamatoria. Entonces, por todo esto que les dije, es que los anti-TNF alfa se convierten en agentes muy importantes, muy potentes en nuestro arsenal antiinflamatorio. Son muy importantes. Dentro de los anti-TNF alfa tenemos el etanelcept, que no es tan efectivo para las uveitis, el infliximab y el adalimumab. El adalimumab es el único aprobado por la FDA para las uveitis infecciosas, el certolizumab y el golimumab. A los otros igual los utilizamos. Dentro de los anti-TNF alfa podemos decir que como efectos adversos comunes a todos ellos tenemos las infecciones. Siempre tengo que descartar que el paciente no tenga alguna infección, porque muchas veces puedo generar una nueva infección en mi paciente o puedo reactivar una infección que estaba latente como una tuberculosis o una hepatitis. Puedo empeorar alguna enfermedad desmielinizante, esclerosis múltiple, neuritis óptica. Por eso siempre, sobre todo en las uveitis intermedias, tengo que pedir resonancia nuclear magnética para descartar que el paciente no tenga alguna desmielinizante. Y esto es muy importante, que genera, desarrolla, al tomarlo, digamos, al colocárselo, desarrolla anticuerpos antinucleares que muchas veces pueden reactivar o generar un lupus o una vasculitis en el paciente. Por eso trato de darlo siempre con un metotrexato, con un antimetabolito, para evitar el desarrollo de estos anticuerpos antinucleares. Estos son los anti-TNF alfa, que son nuestros favoritos como uveictoidos. La mayoría de las veces yo asocio un anti-TNF alfa con un antimetabolito y la acción es fantástica para la mayoría de los casos.
Después tengo aquellos biológicos dirigidos a citoquinas como el tocilizumab, que es un anti-interleuquina 6, el sarilumab, que es anti-interleuquina 6 también, y el lebrikizumab, que es anti-interleuquina 1. Ahora, eso es que le puse ahí al lado de cada uno, el Stop UVItis, el Saturn y el IWAN, son estudios que se centran, digamos, en cada una de estos biológicos dirigidos a la citoquina. Lo que pasa es que no me da el tiempo de hablar de cada uno de los estudios, pero por ahí si a alguno le interesa, lo puede buscar. Son estudios relativamente nuevos. Después tenemos los inhibidores de rapamicina, ¿sí? Donde tenemos el sirolimus, y ahí tenemos 3 estudios, que es el SAVE, el SAKURA y el LUMINA, bastante nuevos también. Después tenemos aquellos que van dirigidos a las células B, que es el rituximab, que es un anti-CD20, que lo utilizamos un montón, que es buenísimo, suficiente con vasculitis. Después tenemos los JAK inhibitors, que es el filgotinib. Bueno, y por último, es un poquitito de biológico, se me va acabando el tiempo. Acá es un cuadro general de lo que recién les hablé, de los antimetabolitos, de los que más utilizamos, ¿sí? También habla un poquito de los otros tipos de inmunosupresores que no utilizamos tanto, pero que está bueno que sepan que existen también. Y de los biológicos, como les dije recién, los que más utilizamos son los anti-TNF-alfa, pero hay otros que también cada vez estamos utilizando más. En realidad los que más utilizamos son los anti-TNF-alfa, porque al tener aprobado por la FDA, las obras sociales y demás, nos aprueban poder darle adalimumab a nuestros pacientes, pero en algunos casos no es suficiente y debemos rotarlo. Bueno, como conclusión, el mayor desafío para el manejo de las uveitis no infecciosas es lograr la remisión de mi enfermedad, prevenir la recurrencia y disminuir al máximo las morbilidades de mis pacientes. Ahora, tales objetivos a menudo los conseguimos utilizando directamente el corticoides a alta dosis, y todo esto se va. Pero como dijimos hoy, la administración de corticoides de manera crónica se asocia a muchos efectos adversos y esto aumenta la morbilidad de mis pacientes. Entonces, el manejo crónico de las uveitis no infecciosas es complejo y es escalonado. Y no hay una receta de cocina. El paciente no existe, lamentablemente, mi paciente tiene AIJ, entonces doy esto más esto más esto. No, cada paciente es un ser distinto y que a la inmunosupresión reacciona de manera distinta. Entonces tengo que ir paso a paso con cada paciente diciendo qué es lo mejor para mi paciente, qué es lo que puede, qué es lo que no puede tomar, y así sucesivamente. No es para nada fácil eso. Es súper interesante, pero no es para nada fácil. Lo que sí está bueno es que el conocimiento de las vías inflamatorias, que es un poquitito lo que hablamos hoy, nos permite seleccionar exacto lo que el paciente necesita para poder reducir su inflamación y de esa manera reducir al máximo los efectos adversos y maximizar el efecto antiinflamatorio. Bueno, se extendió mucho la otra charla, así que esta va a ser un poquito más corta, pero es importantísimo. Fíjense, todo lo que hablamos hace un rato, no sé cuándo van a ver la clase, pero bueno, van a ver que todo lo que hablamos de cómo se trata el paciente con una uveitis infecciosa, de cómo arribo al diagnóstico y demás, involucra no solo a un médico oftalmólogo, sino que involucra a muchas subespecialidades. Entonces, me puede pasar a mí como oftalmólogo que venga directamente al consultorio un paciente que tiene uveitis, vino porque tiene el ojo rojo, doloroso, molestia, disminución de visión, o un hallazgo, o encontré un fucus en el paciente y así sucesivamente. O me puede pasar que un colega oftalmólogo que hace retina o que hace segmento anterior, que hace glaucoma, me derive a un paciente con uveitis. También me puede pasar, que me pasa muchísimo acá en Chaco, que el reumatólogo o los reumatólogos, ya sea adulto o infantil, me deriven un paciente con uveitis o con sospecha de uveitis, porque en realidad el reumatólogo no va a hacer el diagnóstico de uveitis, pero el reumatólogo sabe que el paciente tiene un HLA-B27 positivo y el paciente se asoció con un ojo rojo, y bueno, o el paciente tiene antecedentes de BC, me lo va a derivar y así sucesivamente. Es muchísima la relación que tenemos que los que somos especialistas en uveitis con los reumatólogos.
Pero no solo ellos. Muchas veces pasa también que los pediatras pueden derivar pacientes con uveitis o pacientes en los cuales sospechan uveitis, una paciente con una AIJ que le hacemos el seguimiento, o alguna paciente que tenga los ojos rojos crónicos, o algo que el paciente sospeche, me lo puede derivar. Al infectólogo pasa muchísimo también, que me derivan un paciente que tiene una serología positiva para X enfermedad o para otra cosa, o que quiero descartar algo. Muchas veces me hacen ir incluso a verlo a la sala o de internado para descartar alguna infección. O también, por ejemplo, un dermatólogo que le vio al paciente los ojos muy rojos, o que el paciente tiene una rosácea, o que sospecha un pemphigoide. Y así sucesivamente. La verdad es que son muchas las especialidades que podemos nombrar. No solo el oftalmólogo va a recibir al paciente por sí solo, sino que muchas subespecialidades me pueden derivar pacientes con uveitis. Ahora, yo como oftalmólogo, ¿qué es lo que hago? Un examen oftalmológico completo, ¿sí? Por supuesto, con agudeza visual, con microscopía, toma de presión, fondo de ojos, etc. Una vez que revisé a mi paciente de pies a cabeza, voy a clasificar a la uveitis, y una vez que clasifico a mi uveitis, que ya habrán hablado de esto, voy a empezar a estudiar a mi paciente. Dentro de los estudios que hago a mi paciente, que hago estudios de sangre, que los mando al bioquímico, que hago estudios oftalmológicos específicos, como por ejemplo una RFG, voy a necesitar que la alergista le tenga alergia a la fluoresceína para poder hacerle este estudio. Por ejemplo, en un paciente donde no tengo exactitud diagnóstica, tengo dudas diagnósticas y tengo que tomar una biopsia, voy a necesitar estar en contacto con el patólogo. Por ejemplo, yo que estoy en Chaco, muchas veces tengo que derivar no es que derivo, sino que mando mis muestras, mis biopsias al doctor Zárate de Buenos Aires. Después voy a comenzar a tratar al paciente. Para tratar al paciente, si se trata de una uveitis infecciosa, voy a necesitar del infectólogo o del internista para poder hacerlo de manera correcta. Si es una uveitis con afectación sistémica, seguramente voy a necesitar un reumatólogo o un oncólogo, o en el caso de que sea una uveitis idiopática, yo sin duda que lo sumé a mi práctica diaria de mandarlos con el reumatólogo para un buen examen. ¿A qué voy con esto? No se queden todos con el paciente, no es que solo el oftalmólogo puede resolver estos casos, tiene que ser algo en común. También, muchos casos me va a pasar que voy a tener complicaciones de la medicación, que hablamos en la otra charla, donde voy a necesitar que el paciente esté seguido también por un cardiólogo para que no le aumente la presión arterial, para evitar algunos síndromes que pueden generar algunas medicaciones, por el endocrinólogo para evitar algunas disrupciones endocrinológicas, por el oncólogo, por el infectólogo, el neumonólogo, y así puedo nombrar todas las especialidades de la nutrición. Esto tiene que ser un manejo multidisciplinario. Ahora, lo ideal es que este trabajo multidisciplinario sea todo el mismo día. A mí me pasaba cuando estábamos en el hospital de clínica, como cuando estábamos en el hospital austral, y la mayoría de las veces resolvíamos todo en el mismo momento. El paciente se iba de la consulta con su notita, visitaba al reumatólogo, al hematólogo, al endocrinólogo, y era espectacular. Por ahí en el hospital de clínicas nos costaba un poco más, porque al ser un hospital público no estaban todas las subespecialidades juntas, pero se otorgaban los turnos. Ahora en la práctica privada esto cuesta un poquito más, porque uno no trabaja al lado de un reumatólogo o de un hematólogo la mayoría de las veces. Entonces lo que tengo que hacer es orientar a mi paciente. Lo que tengo que tratar de hacer es tratar de concretar al paciente, tratar de conectar al paciente con el especialista que necesita. Porque si yo le digo, anda al reumatólogo, anda al hematólogo y anda al endocrinólogo, y el paciente se pierde, porque encima está en la cabeza, tiene también que le acaban de diagnosticar una enfermedad que no tiene idea de lo que es. Así que yo tengo que ayudarlo, tengo que orientarlo al paciente. Sobre todo pasa esto, como les digo, en las prácticas privadas, en las cuales no tenemos un hospital público. Tengo que tratar siempre de enviar una nota clara, una letra clara de todo el examen visual, y que eso le sirva al reumatólogo. Muchas veces, que a mí me lo han enseñado acá, nosotros mandamos A, B, 10 décimas, 10 décimas, BMC, SP, AO, PIO, y ellos no saben nuestras abreviaturas, lamentablemente no saben. Ahora, después de un tiempo y de trabajar con reumatólogos, algunas abreviaturas saben, pero la mayoría de las veces ellos me decían, nosotros nos pasa que recibimos estas notas que no sabemos qué significan.
Entonces es importante, para el reumatólogo quizá no le va a importar qué tiene la BMC, pero sí le va a importar que la BMC diga sin inflamación, con inflamación, mucha inflamación, poca inflamación. Esos son los datos que tenemos que consignar en la notita que enviamos al médico para que se entienda, porque si no es una pérdida de tiempo. Y siempre estar en contacto con el médico que manda. Por eso es importante generarse una red. Yo me acuerdo cuando me vine a vivir a Chaco, el doctor Slain y el doctor Couto me dijeron: vos lo primero que tenés que hacer es hacerte amiga de un reumatólogo, de un patólogo y de un hematólogo, y así tener toda tu red. Y fue lo que hice, de un infectólogo. Entonces, estar en comunicación con ellos me ayudó, no solo a que, bueno, me manden pacientes y demás, sino que hicimos una red, nos conectamos entre nosotros y le facilitamos las cosas al paciente, y hacemos, no solo que le facilitamos las cosas al paciente, sino que hacemos que esa inflamación que tiene el paciente a la larga esté bien tratada, esté controlada por todas las áreas, como debe ser. ¿Cuál es mi rol como oftalmólogo? Examinar, clasificar la uveitis, asociar los tipos de uveitis con las distintas enfermedades sistémicas y, por supuesto, establecer estrategias de tratamiento médico local, sistémico. Y esas estrategias las puedo plantear, las puedo charlar con el reumatólogo, con el infectólogo o con quien corresponda, para ver que a todos nos convenga. Porque si es un paciente que tiene algo de base, yo lo primero que voy a hacer es preguntarle al otro médico: che, a ver, este paciente que lo está tratando hace 15 años por esta patología, ¿podrá recibir tal medicación? Eso es de buena regla. Ahora, el rol del reumatólogo es contribuir a arribar a un diagnóstico etiológico y participar en el manejo del tratamiento médico. Es buenísimo hacer una red con el reumatólogo. El rol del infectólogo es tratar el patógeno de manera dirigida, ¿sí? Hacer un seguimiento con esa medicación y reducir la medicación con indicación del oftalmólogo, porque muchas veces ellos dicen: bueno, ya está, doy 10 días y estoy. Por ejemplo, a veces nos pasa con la toxo que no son 10 días de tratamiento, es cuando los bordes de la lesión estén limitados, cuando no haya más células inflamatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante, vuelvo a repetir, el contacto, trabajo multidisciplinario. Rol del patólogo, diagnóstico de la muestra que nosotros le remitimos y muchas veces orientar al diagnóstico definitivo. Hay muchos casos, por ejemplo, que me pasa que yo sé que el paciente tiene un problema, porque vos ves la cognitiva, porque el paciente viene hace 15 años con dolencias oculares, el ojo rojo, ves el paciente tiene un acortamiento del fondo de saco, cierre de los puntos lagrimales, tiene, bueno, todo para ser recibido, pero yo no puedo empezar a tratarlo si no tengo una biopsia certera que le diga el diagnóstico certero del paciente, porque es ilegal, porque está mal. Bueno, y el rol de otras especialidades es hacer tratamiento y seguimiento de las complicaciones que puedan surgir a lo largo del tratamiento sistémico, pero siempre trabajando de una manera multidisciplinaria. Así es la uveitis. No sé si existe en oftalmología otra subespecialidad que se trabaje, que se tenga o que se deba trabajar de manera multidisciplinaria, tanto como los pacientes con uveitis, pero para nosotros es fundamental este tipo. Bueno, en conclusión, no tratar de resolver todo solo como oftalmólogos, porque si tengo las otras especialidades que me pueden ser muy útiles y me van a servir un montón, tengo que apoyar. Establecer una comunicación permanente con los colegas de las otras especialidades nos va a ayudar un montón. Facilitarle esa comunicación al paciente también nos va a ayudar un montón. Orientar al paciente, no, mira, tenés uveitis y tenés que hacer todo esto, pero manejate. No, porque no sirve. Y siempre, y esto lo repito, enviar un resumen útil con lo que vimos en la noche. Un resumen útil quiere decir que ese resumen lo pueda interpretar el reumatólogo, el hematólogo, el infectólogo o quien vea el resumen. No utilicemos terminología oftalmológica que solo entendemos los oftalmólogos, porque no nos sirve para absolutamente nada. Muchísimas gracias.